Bien, amigos, tal como decíamos, nuestra agenda, que es un regalo que hace ya 17 años nos hace llegar un amigo, es insuficiente para nosotros poder plasmar ahí todo lo que nosotros creemos que ha pasado, que está pasando y que posiblemente ocurra. Quisiéramos señalar que nunca hemos planeado un retiro, pero sí hemos planeado una disminución del trabajo. Sin embargo, parece que vamos a tener que revocar ese propósito. Y ustedes tendrán la oportunidad de ver en pantalla el día que Dios nos llame. Sí, porque el éxito que ha tenido la revista no ha sido por lo que se ha dicho o por lo que se ha hecho aquí, sino por la permanencia que hemos tenido durante tantos años y durante tantas horas. Se creó un hábito. Nosotros tenemos 82 años. Nosotros tenemos en la revista 35 años. Y nosotros tenemos en medios de comunicación posiblemente unos 40 años. De ayer, anteayer, un grupo de egresados de la Universidad de Santo Domingo cumplimos de graduados en doctor en medicina 57 años. De modo que años tenemos suficiente. Y lo digo porque lo que vamos a decir, lo decimos con mucha pena, porque pensábamos que nosotros habíamos avanzado y que todo lo nuevo era mejor que lo que hemos vivido. Desgraciadamente no ha sido así. Carecemos de liderato y el poco que tenemos o lo desperdiciamos o nos hemos encargado de destruirlo. Estamos buscando hombres y mujeres perfectas y eso no existe. Dios nos hizo iguales, pero algunos nos hizo más iguales que otros. Así es que vamos a ver lo que está pasando según nuestro punto de vista. Les pido, les ruego, les imploro que no hagan suya ninguna de las ideas, sino que piensen en lo que estamos diciendo, que posiblemente y ojalá nosotros estemos equivocados. Los pueblos son grandes por sus hombres. Hay pueblos como el Japón con muy pocos recursos naturales. Y hay países con muchos recursos que no han avanzado. Uno de los continentes más ricos y en variedades de recursos es África. África no tiene la necesidad de estar en la condición que está teniendo los recursos naturales que tiene. Alguien se está y ha estado aprovechándose de ello. De manera que vamos a decirle que
en estos días están ocurriendo cosas que a juicio nuestro tenemos que darle la lectura política de los hechos que están ocurriendo ahora, lo que nosotros creemos, y la lectura general de los efectos de eso. ¿Qué ha pasado en República Dominicana? En República Dominicana estábamos acostumbrados a Trujillo, a Balaguer, y se inicia una era del PLD, producto de que Balaguer tenía dos propósitos. El primero, quizá pagar una deuda que tenía pendiente con ese partido. Segundo, proteger su gente del PRD que posiblemente lo perseguirían. Y tercero, la convicción íntima de que no lo iban a hacer bien. Y salió tan bien que no pasa un día sin que aquí no se mencione a Balaguer. Todavía 20 años después de haber desaparecido. Entonces, nosotros iniciamos la era del PLD con un interregno que pensábamos que Leonel Fernández e Hipólito Mejía, uno en el 96 hasta el 4 y otro del 4 al 8, del 96 al 2000 y otro del 2000 al 2004, pensábamos que en el 2004 vendría alternabilidad y que esos dos partidos se iban a repartir el poder, y no fue así. El PRD, como siempre, no vamos a calificar, como siempre, gobernó 4 años y el PLD se encaramó 20 años. Hay ahora el inicio de una situación en que el PRD vuelve con el nombre de PRM, lleno de las buenas intenciones de darle trabajo a gente que tenían 14 años fuera del poder. Y resulta que para mí, o a través de interpósita persona, o directamente, o como se quiera, aquí, en el año 2020, aprovechando el agotamiento del PLD y aprovechando que el PLD no era santo de la devoción de Estados Unidos, se unieron todos esos intereses y terminó con la salida del PLD del poder. Esa salida del PLD del poder estuvo matizada como siempre, por cosas que no son químicamente puras, y ahí, pues, llega un joven que fue seleccionado por los sectores de poder porque no tenía ningún tipo de relación con el pasado. Fue lo mejor que encontraron y de verdad fue bueno. Etiquetan el gobierno de cambio y parece ser que escrito no, pero cuando analizan, los que analizan la situación del 2020, se dan cuenta que independientemente del deterioro, el PLD era muy fuerte. Era muy fuerte con las instituciones, era muy fuerte el partido y era muy fuerte económicamente. Además, se encargó de involucrar muchos sectores de poder en sus acciones. Quiero también repetir
que bajo ninguna forma nosotros tratamos de justificar todo lo malo que ocurrió. En ningún gobierno, ni en el de Balaguer, ni en el de el PLD, ni en el de Hipólito, ni en lo del PRD. En ninguno de los gobiernos nosotros podemos decir que son inocentes. Eso no es verdad. Ahora, son seres humanos que fueron al poder con algunos antecedentes. El primero, el PLD ganaba en el 2020. Que unos sectores se unieron, sí se unieron, pero esos sectores no tenían los votos ni los recursos para ganar. Que Estados Unidos intervino evitando, sí intervino, pero Estados Unidos no vota aquí. Si votara Venezuela, Bolivia, Chile, Chile, Bolivia, Venezuela, Argentina, Perú, Cuba, Nicaragua, no tuvieran ahí los gobernantes. Se ganan unas elecciones con Estados Unidos en contra. Entonces, me parece que lo que primó fue lo siguiente. Mira, el PLD gana. La única forma que el PLD no gane es dividiéndolo. Y Leonel lo hizo. Y es la razón que determinó la pequeña diferencia. El PRM es poder por Leonel Fernández. Y no obtuvo mejor posición porque el hecho fue solamente dividir el PLD. Fue a última hora. Ahora, ¿qué le dio a cambio? Dos cosas yo entiendo, dos cosas. Una fue, te divido al PLD, tú vas a ser el presidente, pero yo voy en el 24 y tú vas en el 28. Lo que no quiso Hipólito. O sencillamente, encárgate de perseguir la corrupción solo del gobierno de los 8 años de Danilo Medina. Y no nos toquen. Y parece que esa fue la consigna. Gana el gobierno y se buscan un grupo de personas que diseña el gobierno para poder gobernar. No se puede dedicar gobernar y perseguir al mismo tiempo. Tenemos que independizar eso. ¿A quién ponemos? Vamos a poner a personas serias, capaces, independientes, guapas y sobre todo no nos vamos a meter con ellos. Con una sola condición, su trabajo es perseguir los 8 años, solamente, no tocar a Leonel porque por Leonel somos gobierno. Eso es lo que yo entiendo. Puedo estar equivocado. Y se inicia el proceso de Luis en medio de una pandemia. Cuando no termina la bendita pandemia, aparece una guerra que afecta a la economía de este país con los combustibles y con los granos. Y a la oposición implacable, comenzando por la misma fuerza del pueblo. Lo que significa que la fuerza del pueblo ya no tenía ni tiene compromiso con el gobierno. El que tenía lo cumplió. Te dividí el partido. Eres gobierno. Ahora vamos a ver qué va a pasar.
la mejor decisión desde el punto de vista de ellos fue la independencia. En 743 días, que se sepa, sin contar que Danilo Medina no ha sido acusado, que los planes sociales del gobierno no han sido tocados, y solo del gobierno pasado o de hechos ocurridos en el gobierno pasado, tenemos más de una docena de casos, que cada uno de ellos, cada caso, tendría la ocupación de todos los ministerios públicos del país, y con un agravante. Si usted lo analiza, todos están relacionados en alguna medida el uno con el otro. Todos. Entonces, le han puesto unos nombres, porque en vez de ponerle el nombre del que encabeza la acusación, se le han buscado unos nombres. CAF, Coral, 5G, Medusa, Pulpo, 13, Caracol, Falcón, Discovery, Larva, Catella. Todo eso tiene al lado un nombre. Y todo tiene que ver con los últimos 8 años. Y algunos son directos. Y tienen también una particularidad. Son de la íntima relación con la gestión de Danilo y con él. Su escolta, Coral. Sus militares, 5G. Su familia, la lotería, la Cámara de Cuentas, la tarjeta, Larva, que es el caso del grupo de Erasme. Todo tiene que ver. Y ahora aparece el caso de ayer de su ministro de Hacienda. Vamos a comenzar por ese caso. 200 personas, 17,000 millones. Eso es lo que se publica. Da la impresión de que 200 personas, bajo la batuta del ministro de Hacienda, se repartieron 17,000 millones. Eso no es así. El asunto es lo siguiente. ¿Cuánto debe el país como deuda externa? Debe alrededor, hasta ahora, 52,000 millones de dólares. Esos 52,000 deben ser como 3,000 millones, trillones de pesos dominicanos. Pero ¿cuánto debe el país de deuda interna? ¿Qué es una deuda interna? Deuda interna es aquella que está contenida en personas que le han realizado trabajos al Estado y están pendientes de pago. Así de sencillo. Un ingeniero que hizo una obra, le pagaron una parte y le deben el resto. Un ingeniero que hizo una escuela y se la deben, o parte de ella. Uno que hizo una carretera, etc. Hay también los suplidores de las Fuerzas Armadas que vendieron cosas a los militares y todavía le deben. Hay personas que le vendieron educación, el desayuno escolar, hay otros que vendieron los planes sociales, hay otros que le declararon
su propiedad de utilidad pública y es donde más dinero debe el Estado. Y la ley dice que si no paga el Estado, la confiscación no es legal. Pero el Estado es el Estado. Se deben miles de millones de pesos a personas que le declararon su propiedad y no se la pagaron. Frente a ese escenario, el país tiene dos grandes deudas, pero las debe y están registradas en dos lugares. En un departamento que se llama Deuda Pública, en Hacienda. ¿Saben quién fue director de Deuda Pública algún tiempo? El ex director de Impuestos Internos del gobierno pasado, Magín Díaz, fue el coordinador, el director de Deuda Pública, donde se registra todo lo que el gobierno debe. Pero también ahí se certifican las deudas, se averigua si es verdad eso o si es un invento. Pero aún así hay otro departamento y es el departamento que se encarga de exigir que haya una sentencia de un tribunal que haya condenado al Estado a pagar. Y dentro de esa lista de los 200 aparece una oficina o dos oficinas de abogados, que yo sepa dos, la de Lockwood y la de Ledesma, que se encargaron de buscar la sentencia y pelear en los tribunales la sentencia de las personas que le debían, no a ellos. ¿Cómo ellos cobraban? No sé, si cobraban en dinero o cobraban en una parte de lo que era esa deuda. Es legal, porque eso es legal, eso no es corrupción. La forma de un abogado cobrar, o se cobra en dinero o se cobra en cuota litis, un porcentaje de lo que usted gestione. Entonces, ya ahí hay abogados que buscaron las sentencias. También hay algo, el que debe paga, el Estado, ya esas que están depuradas, hay que pagarlas. Pero resulta que la mayoría de las personas que se les debía se han endeudado durante años y han pagado intereses por deudas. Y miren bien, una persona que el Estado le deba, para poner un ejemplo, 100 millones de pesos por una obra pendiente de pago y tenga 5 años pagando intereses altos, posiblemente ya haya pagado por una deuda cerca de los 100 millones que le debe el Estado. ¿Cuál es el negocio de ellos? Que me paguen para yo pagar. Entonces, el PLD se inventó una fórmula de cobrar por deudas, pero resulta que esas deudas tienen que aprobar, el pago de esas deudas tienen que ver varios departamentos. Uno es Hacienda, pero en Hacienda está la Tesorería, está la Contraloría y está Presupuesto, más el ministro del departamento que se le debe. Entonces se dice que el negocio fue lo siguiente. Una persona que le debían 100 millones de pesos se acercó y dijo, yo estoy dispuesto a dar el 40% de 100, es decir, yo doy 40 millones de los 100, si me pagan los 100. El Estado paga sus 100. Ahora, ¿cómo se usan esos 40 millones? Eso no lo coge el ministro de Hacienda, ni lo coge el presidente de la República, ni lo coge el tesorero. Eso lo distribuyen entre 5 o 6 personas que le pasa esa deuda por la mano. Es decir, que puede ser que en el camino
se divida en 8 personas del 5% o en 4 personas del 10%, dependiendo la deuda. Si tiene su sentencia. De modo que el Estado no se perjudica de que esas deudas, lo que es una operación de corrupción, porque se le quitó al que le debían un dinero. Vino la nueva administración, el nuevo Ministerio Público, y cogió un caso, este caso. Llamó a las personas que ellos entendían, y dentro de ellos llamó a un contable. Y dijo, mira, tú apareces aquí como cabeza de una compañía que gestionaba pagos. El hombre se asusta porque los fiscales son unas estrellas y le dicen lo que él espera. Y le dice, vamos a hacer una cosa. Yo trabajo para una oficina que se gestionaban esos pagos y se repartía ese dinero. Yo voy a hacer una cosa, miren, ahí tienen mi computadora. Y le ha entregado una computadora a la Procuraduría y ahí es que están todos esos nombres que ustedes están viendo escritos, más una cantidad de nombres que han sacado y que no han mencionado. Y ese es el gran problema en que ustedes ven que te dicen, ¿hay problema en la Procuraduría? No, en la Procuraduría no hay problema. En la Procuraduría no hay problema. Las dos procuradoras están de acuerdo. Lo que pasa es que hay una que dice que no está de acuerdo con que se saque a nadie. Y la otra dice, pero nosotros nos comprometimos a que hay gente que hay que sacar o no mencionar. Entonces ellos han dejado ver eso. Y ese es un solo caso. Si tú coges los suplidores de planes sociales, no lo han tocado, todavía no han entrado porque no tienen tiempo de ver tantas cosas. En el caso del ayudante militar de Cáceres y de Robiú, ese caso solamente es enorme. En el caso de una casa de cambio, que iban ahí a cambiar los cuartos, y aparecieron ese nombre, agarraron a esa gente y metieron preso a todo el mundo. Pero es que eso no es así. Eso ahora va a tribunales. Eso va a tribunales a ver en qué esa gente violaron la ley. Porque la cosa no es de que yo te voy a señalar a ti. Lo mismo de el tema de educación, el 4%. Mire, si usted busca cualquier cosa, va a encontrar seguro cosas, seguro. Porque donde quiera que hay negocios, hay problemas. Y aparece, por ejemplo, trata de blanca. Ese es otro caso. Todos esos casos necesitan financiamiento. El caso de los narcos, ¿cómo que se llama ese caso de el pulpo? No. ¿Cómo que se llama el caso de El Falcón? El Falcón. Señores, esas son la gente que financiaron la política, la lotería, la gente que financió la política. Mucha gente que a mí no me han pagado. Entonces, todo esto, lo que parece es una letrina, y ustedes saben lo que tiene la letrina en el hoyo. Es imposible. Solamente ese caso, dicen que hay 200, pero no son 200 acusados, son 200 personas que han autorizado que la investiguen. Aquí hay hasta cámaras de cuentas que están siendo investigadas porque no hicieron auditorías. No estoy hablando de Odebrecht,
No estoy hablando de Brecht. Ese señor llevó esa computadora, pero así como ese señor llevó esa computadora con todos esos nombres, también debieron de preguntarle a Jan Alan, dime qué dice la computadora de Odebrecht que tú trajiste de Brasil. Ah, no, tránquenlo. Y apareció la cárcel y aparecieron nombres que el presidente no puede proteger. Porque cuando usted viene a ver, el sector empresarial está metido en todas esas, un poquito o mucho. Pero usted no puede ser un poquito culpable. No se puede ser un poquito culpable y un poquito... El asunto es que yo me pregunto, estos casos se van a conocer todos. ¿En qué tiempo? Cuando comiencen allá. Solo el caso de este señor, en que dice 17,000 millones. ¿Qué por ciento es 17,000 millones de la deuda interna? Porque nunca a este país se le ha dicho cuánto se debe en la deuda interna. ¿Verdad? ¿Qué debió ser lo correcto? Lo correcto debió ser que el gobierno designe una comisión de personas que parece que no existen, los notables, y decir, miren, cojan esa deuda y llamen a todo el mundo. Y digan, entréguenle bonos por la deuda. Negocien un porcentaje. En vez de dárselo a la gente esa que coge, que picotea, cojan y negocien. Denle bonos. Y se va a crear un mercado de bonos. Se va a crear un mercado de bonos en el país, un nuevo negocio, en que va a haber ricos que los ven, te compro esos bonos. Pero no convenía, porque cerraban la puerta a lo otro. Pero lo importante es que fíjense cómo está circunscrito al gobierno de Danilo. ¿Por qué? Porque hay el compromiso de que yo te voy a hacer presidente, pero no me toque, ni a mí ni a mi gente. Eso es lo único que está claro. No lo digo yo. No lo digo yo. Cojan la lista que vino de Brasil, porque Brasil ahora es el que suple la lista, si ellos son los primeros que están, deben estar acusados, de cuáles son los funcionarios, presidentes, congresistas, secretarios, directores, que todavía son Odebrecht contratistas todavía aquí. Ese tramo de los 14 kilómetros de Sabana Larga a San José de Ocoa y esa presa de Barahona, Monte Grande, eso es de Andrade y Gutiérrez, son dos empresas brasileñas que todavía están aquí. Entonces, miren, yo creo que alguien tenía que intervenir. Y las 4 personas que tienen que intervenir en una cumbre, desgraciadamente, nos hemos encargado de desacreditarlo, de involucrarlo, o que ellos están participando en alguna de los propósitos de desestimar al otro. El presidente Fernández quiere salir de Danilo. Danilo quiere salir de Leonel. Luis necesita que el PLD se reduzca. Hipólito es el único que es incondicional del proyecto de Abinader. Es una situación extremadamente difícil porque no tenemos árbitro. Búsqueme un árbitro. Búsqueme una persona que pueda llamarle la atención a alguien. Dice, mira, yo quiero participar. No existen. Porque si saca la cabeza lo acusan de cualquier cosa. Lo acusan de cualquier cosa. Esa es una puntita del iceberg.
si se entra en detalle de todo el resto de lo que aquí se está viviendo, usted se va a encontrar que no hay un área, coja obras públicas, Gonzalo Castillo, los planes sociales de tarjeta de solidaridad. Hay dos. Gonzalo fue candidato, Margarita manejó planes sociales como vicepresidenta de la República, pero es precandidata. Abel manejó una Cámara de Diputados y una sindicatura. Entonces, aquí no sabemos, yo no estoy hablando ni de pandemia, ni estoy hablando de Ucrania. Estoy hablando de problemas de aquí, obras públicas, educación, salud, transporte y viviendas. Si esas 5 áreas usted la escarba, antes, ahora y cuando sea. ¿Cuándo va a terminar estos juicios? Eso no va a terminar por ahora. ¿Por qué? Porque pasó una cosa. Todo lo que se está haciendo es bueno. El que dice que no se equivoca, pero tiene un problemita. La operación fue un éxito, pero el paciente se murió. Eso es lo que va a pasar aquí. El hombre necesitaba una cirugía. Esa cirugía era grave, pero tenía tantas complicaciones. Era un viejo, era obeso, era hipertenso, era diabético y se murió. Y eso es lo que le va a pasar a mucha gente, no al país, porque los países no, se va a deteriorar, pero la intención fue buena y el presidente fue inteligente, que se quitó eso de arriba. No, a mí me pidieron a Kimberly, me pidieron a Faña y me pidieron a Macarrulla y el de la lotería y yo lo entregué. Yo no estoy protegiendo a nadie. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo no sé. Yo tenía la esperanza de que como Danilo y Leonel tenían problemas porque Estados Unidos no quería continuismo del PLD, de que ellos se iban a convertir en una especie de conciencia nacional, y hubiese sido porque con la experiencia que ellos tienen, 20 años de poder, esos no son 2 muchachitos, pero ellos decidieron participar en la contienda y son hoy de los que han ocasionado que el paciente se muera. Porque yo no estoy diciendo que nadie es inocente, pero yo no puedo decir que Danilo no se dio cuenta que su familia estaba haciendo un negocio. ¿Cómo lo digo? ¿Y cómo digo que había un valladar, una pared entre el presidente de la República y su secretario de la presidencia durante 8 años? No es verdad. Todo eso era lo mismo. Todo eso era lo mismo. Entonces, es con eso que tenemos que bregar. Nosotros no tenemos suizos ni gente que vamos a traer. Tenemos que ponernos de acuerdo. No es un decreto que diga que queda sin efecto todo eso. Es que dejen de estar dando listas de 200 personas en un solo caso, trancando gente, eliminando competencia y diciendo, este es bueno y este, Leonel es bueno y Danilo es malo. Eso no es así. Eso no es así. Entonces, planteamos eso, pero no tenemos solución. No hay solución. Pausamos.